Saludos amigos y hermanos, gracias por acompañarnos nuevamente en la reflexión de la palabra de Dios. Es un privilegio estar estudiando este tema tan importante, los dos testigos. Y para hoy el título es Los dos testigos son asesinados. Por favor, antes de adentrarnos en este emocionante tema de la palabra de Dios, de consecuencias proféticas e históricas, acompáñenme en oración para pedir la bendición de Dios por su palabra. Amado Padre que estás en los cielos, gracias Señor por permitirnos estudiar, reestudiar la historia y Señor también tu designio en la historia. Bendice a cada uno de nosotros, bendice a mis oyentes, a mis videntes. Oramos Padre para que tú nos des también ese amor por tu palabra, ya que es ella la que vive y permanece para siempre. Gracias por todo, bendícenos en este momento en el nombre de Jesús. Amén. Amigos y hermanos, los dos testigos fueron asesinados. Recordemos que estamos tratando un tema de simbolismo. Estos dos testigos representan el Antiguo y el Nuevo Testamento por las diferentes evidencias bíblicas que hemos estudiado en los días anteriores. Y estos dos testigos que testificaron en medio de la tribulación, vestidos de silicio y de ceniza, de saco de silicio o tela de silicio, por el espacio de 1260 años o 1260 días, proféticamente hablando, 42 meses, tiempos y medio tiempo. Este periodo fue un periodo en el cual ellos profetizaron, pero al final Apocalipsis capítulo 11 versículo 7 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Hablemos de este momento histórico, porque es un momento profético, también un momento histórico. Teniendo en cuenta que el lenguaje es simbólico, ¿qué predicen estos versículos de lo que les sucedería a estos dos testigos denominados el Antiguo y el Nuevo Testamento? Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres, sigue diciendo el versículo 8, estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Aquí se agrega otro periodo más, 3 días y medio. En el año 538, con el surgimiento del imperio romano pagano, ya derrumbado, Justiniano, el emperador romano, entregó la autoridad civil, política y religiosa al Papa Vigilio. Comenzaba el largo periodo de dominación de la iglesia medieval, con el que continuó hasta el año 1798. Y en ese tiempo entonces el general francés Berthier siguió órdenes de Napoleón y marchó sin oposición hacia Roma el 10 de febrero del año 1798. Exactamente esa fecha el Papa Pío VI fue tomado cautivo y llevado a Francia, donde finalmente murió. Esta fecha marca proféticamente el fin del periodo de persecución y de mucha ocasión de problemas contra los cristianos de parte del Imperio Romano, y marca el fin del periodo de los 1260 años, de los 42 meses, del tiempos y medio tiempo. Estos periodos se describen tanto en el libro de Apocalipsis como también en el libro de Daniel, de acuerdo al estudio que vimos el día de ayer. Pero qué maravillosa o poderosa manifestación de la verdad de la profecía bíblica. Daniel predijo con exactitud que estos acontecimientos ocurrieron 2300 años después. Efectivamente podemos confiar, mis amigos y hermanos, en las profecías dadas en la Biblia. Mientras tanto, durante todo este tiempo, el poder, la verdad del Evangelio se mantuvo viva
gracias al testimonio de la palabra. Casi ya nadie pudo defender la Biblia porque eran muertos. Quemada la Biblia, muertos las personas. El abismo mencionado en Apocalipsis 11:7, de donde surge la bestia que sube del abismo, ese describe un lugar donde moran los demonios. Así lo describe el mismo Apocalipsis en el capítulo 9, versículo 11 y 21 al 3, y Lucas 8, 30 al 31. La bestia se describe a un poder político religioso, al igual que ocurre con otras bestias del Apocalipsis y de Daniel. ¿Qué poder surgió entonces al final de los 1260 años? Es decir, alrededor del año 1798. ¿Qué poder surgió? Surgió un poder llamado la Revolución Francesa. Esa comenzó en el año 1789 y dio lugar al denominado Gobierno del Terror del año 1793 al año 1794. Muchos olvidan lo que sucedió durante la Revolución Francesa, que fue el evento que sucedió después del periodo de persecución papal, es decir, después del periodo medieval. Esta revolución dejó muy claro que estaban detrás de este gobierno Satanás y sus aliados, sus demonios. ¿Por qué? Porque a este gobierno se le denomina de tres maneras en Apocalipsis 11:8. Apocalipsis 11:8 dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, noten bien, la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Salvador o nuestro Señor fue crucificado. Todo este tiempo que duró la Revolución Francesa, el gobierno francés estableció el culto a la razón y eliminaron a Dios de en medio. Una religión patrocinada por el ateísmo del Estado con la intención de reemplazar al cristianismo, según ellos, que el cristianismo no había funcionado y que por eso ahora eliminaban a Dios. Las iglesias de toda Francia se convirtieron en templos de la razón y una mujer fue entronizada como diosa de la razón. Se quemaron las Biblias en las calles y se declaró que Dios no existía. Satanás obró mediante hombres impíos para matar a los dos testigos de Dios. Sus cadáveres, literalmente o simbólicamente, dice, quedaron en la plaza de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Egipto tenía una cultura politeísta, como todos conocemos, pero esta también negaba al Dios verdadero, de acuerdo a Éxodo 5:2. Sodoma representa la inmoralidad flagrante con la que existía en esa ciudad y durante la Revolución Francesa. Los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, murieron debido al ateísmo y la inmoralidad que corrían desenfrenados a medida que las restricciones morales se desataban en una revolución y el derramamiento de sangre. Por eso Apocalipsis 11:9 dice que el cuerpo de los dos testigos permanecería muerto, permanecerían sin sepultura durante 3 días y medio, es decir, días proféticos, que representan 3 años y medio literales. El ateísmo de la Revolución Francesa tuvo su apogeo durante 3 años y medio literalmente. Esta se extendió el periodo desde el año 26 de noviembre del año 1793, cuando un decreto emitido en París abolió la religión, hasta el 17 de junio del año 1797, cuando el gobierno francés entonces eliminó sus leyes religiosas restrictivas. Cuando dice Sodoma, no debemos confundirnos, no son lugares físicos. Sodoma representa con lo que comenzó la revolución, con un periodo de inmoralidad. Egipto
representa un gobierno ateo, aunque no les importaba adorar a la diosa de la razón. Y luego la otra frase que aparece aquí es donde Jesús fue crucificado. Se rechazó el sacrificio de Jesús. Durante este periodo la religión fue abolida y la Biblia prohibida y quemada. Otros datos que aparecen de la Revolución Francesa es que durante ese periodo también la semana, el ciclo semanal de 7 días fue alterado y colocaron en vez de 7 días, 10 días, periodo que ningún trabajador, obrero pudo aguantar. Así que después de la revolución volvieron otra vez al ciclo semanal de 7 días, 6 días y uno de descanso. Hasta el día de hoy en las constituciones políticas de muchos países aparece trabajo de 6 días y uno de descanso para todos los trabajadores. Mis hermanos y amigos, voy a terminar con una lectura de la cita del Conflicto de los Siglos, la página 276. El poder ateo que gobernó Francia durante la Revolución y el reinado del terror hizo a Dios y a la Biblia una guerra como nunca la presenciaba en el mundo. El culto de la deidad fue abolido por la Asamblea Nacional. Se recogían las Biblias para quemarlas en las calles, haciendo cuanta burla de ellas se podía. La ley de Dios fue pisoteada, las instituciones de la Biblia abolidas, el día de descanso semanal fue abandonado y en su lugar se consagraba un día de cada 10, escuchen, de cada 10, a la orgía y a la blasfemia. El bautismo y la comunión quedaron prohibidos y en los sitios más a la vista, en los cementerios, se fijaron avisos que se declaraba que la muerte era un sueño eterno. Mis amigos y hermanos, qué importante es que hoy nosotros entendamos todo lo que ha pasado en nuestro mundo. El periodo medieval de opresión papal, de persecución a los santos del Altísimo y el evento de la Revolución Francesa al final. Felizmente solo duró 3 años y medio y luego surgió otra vez. La Revolución Francesa fue bajo su auspicio de no creer en Dios y el ateísmo fue que fueron y acabaron con el periodo de persecución papal, trayéndose al Papa Pío VI preso a Francia. Permitamos que el Señor vaya ayudándonos a detectar que detrás de cada uno de los eventos que encontramos acá en la palabra de Dios hay siempre la mano de Dios. Oremos. Querido Padre, gracias por tu palabra. Bendícenos en esta hora, Señor. Sé con nosotros y ayúdanos a entender siempre tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.